Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo punto, nuestro segundo tema de este curso pequeñísimo de grandes religiones no cristianas y el cristianismo. En esta ocasión vamos a tratar dos temas particulares que son acerca de la existencia de Dios, por una parte, y por otra, la salvación, si es viable, si es posible en todas las religiones. Así que vamos adelante, pues nos ponemos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. En la ocasión anterior hablábamos un poquito acerca de la, pues podríamos llamarla así, la dinámica humana para poder vivir la religiosidad propia que como seres humanos tenemos. Y bueno, yo creo que al decir justamente que la gente pasaba de creer en muchos dioses a creer en uno solo, pues también nos suscita una pregunta, y es si acaso existe Dios. Si Dios realmente existe, o qué podemos decir sobre esto. Bueno, lo primero que quiero decirles es que en este capítulo no vamos a detenernos tanto en explicar la existencia propia de Dios. Haremos alusión, por supuesto, a algunas argumentaciones, pero para esto remito a todos, en primer lugar, a las famosas 5 vías tomistas de la existencia de Dios. Estas vías han apoyado muchísimo la reflexión. Ya les decía también en el video anterior que además de las vías tomistas, las 5 vías, también hay otras que surgen por ahí como argumentos lógicos para hablar de la existencia de Dios. Pero es que lo que quiero tratar sobre todo es lo siguiente. Vamos a ver, y ahorita repito eso de las vías tomistas. Lo primero que quiero decirles es que nosotros vivimos en una época que está, por así decirlo, totalmente, eh, pues, no encuentro la palabra exacta, pero estamos sumergidos en una forma de conocimiento. El ser humano puede conocer de distintas formas, pero estamos sumergidos en solamente una. Voy a explicar esto. Primero, el conocimiento. Eh, de hecho, filosóficamente hablando, existe algo que se llama el problema crítico. El problema crítico tiene varias preguntas y una de ellas es si realmente podemos conocer algo. Y si lo podemos conocer, otra pregunta, ¿cómo lo conocemos? Y si acaso podemos conocer algo, ¿lo podemos transmitir a los demás? Entonces, han surgido durante mucho tiempo, por supuesto, han surgido cuestiones acerca de si conocemos, si es posible conocer o si no es posible conocer. Ok, primera cuestión. Pues nosotros vamos a dar por supuesto de que sí es posible conocer algo. ¿Sí? Yo sé que esto para muchos dirán, pero es que eso es obvio que conocemos. Híjole, habría que ponernos a pensar. Por ejemplo, eh, alguien dirá, pero claro que conocemos por los sentidos. Yo toco algo y eso que toco pues existe, ¿no? Yo veo algo y eso que veo existe. Y hay gente que se basaba y decía, claro que podemos conocer gracias a la experiencia, a los sentidos. Pero llegaban otros que decían, no, 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 estás mal, porque los sentidos te engañan. No, claro que no, claro que sí. ¿Quieres ejemplos? Aquí te van. Mira, si tú metes en un vasito con agua, metes un lápiz o un lapicero, no me digas qué es lo que piensas, dime qué es lo que ves. Ah, bueno, yo veo que el lápiz como que se corta, como que se traslapa, ¿no? Como si fueran dos. Ah, caray. Entonces, si te das cuenta, tus sentidos te engañan, porque no es cierto que esté cortado. No, pero es que eso es obvio. A ver, espérame, no metas todavía lo que vas a decir. Vas a ver, ahorita lo vamos a decir juntos. Otro ejemplo de que los sentidos te engañan. No siempre, no siempre, pero mira, voltea al cielo. ¿Ves aquella estrella tan brillante? Sí, muy bien. Esa estrella en este momento
ya no existe. ¿Cómo que no existe? Ah, bueno, te voy a explicar. Resulta que esa estrella que tú estás viendo ahorita, hace años que explotó. Y entonces lo que tú estás viendo es un fulgor que tarda muchísimo, un brillo que tarda muchísimos años en llegar a la Tierra. Sabemos que, por ejemplo, el, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar del sol hasta acá, por supuesto. Entonces, imagínate, las otras estrellas están lejísimos y de ese lejísimos, pues en lo que llegan, tus sentidos, tu ojo te está diciendo que ahí está una estrella cuando en realidad ya no existe esa estrella. No pasa con todas las estrellas, tampoco. Ni con las fugaces, por supuesto, ¿no? Pero en algunas ocasiones así es. Entonces, no puedes tú fiarte de tus sentidos. ¿Y entonces de qué me puedo fiar? De tu razón. Ah, bueno, entonces llegan otros que eran como racionalistas. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues tampoco ustedes, ¿cómo que tampoco? Y bueno, se hicieron un desbarajuste para poder decir si realmente conocíamos. Bueno, nosotros, repito, partimos del supuesto de que sí podemos conocer. Ahora, bien la segunda cuestión, ¿cómo conocemos? Se propone al menos 4 formas de conocimiento. La primera de ellas es la que llamamos conocimiento ordinario, conocimiento por experiencia del día a día. Nosotros sabemos que hoy va a llover. Por ejemplo, si volteo al cielo y digo, mira, las nubes están cargadas, el cielo está negro, ¿no? Decimos, va a llover. Muy bien, ¿qué aparato de medición usamos? ¿Qué barómetro usamos? ¿Cómo le hicimos? ¿Acaso vimos el pronóstico del clima? No, simplemente vimos cómo estaba el cielo encapotado y dijimos, pues va a llover. Eso se llama conocimiento por experiencia, es conocimiento ordinario y no siempre es exacto. Es otra cosa. A veces hemos escuchado eso, híjole, ya va a llover. Y otro, no, no llueve. Y otro, sí, sí llueve. No, no llueve. Y ahí nos ponemos a decir, y puede que sí, puede que no, pero el chiste está en que no es exacto. Si lo fuera, ambos dirían que va a llover o ambos dirían que no va a llover. Primer conocimiento. Es, digamos, los primeros pasos. Los siguientes pasos, ojo porque aquí es donde les digo que estamos metidísimos en esto, los siguientes pasos son los del conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel que mediante instrumentos y mediante, en algunas ocasiones, depende del tipo de ciencia, por supuesto, mediante experimentaciones, han podido llegar a un conocimiento, pero real, concreto y como debe ser. Muy bien, muy bien, muy bien. No tenemos ningún inconveniente con eso. La ciencia nos otorga conocimiento. Voy a decirlo de esta manera. ¿Cuál es la gran barrera de la ciencia? ¿Cuál es el gran límite de la ciencia? Que si algo por su propia naturaleza no se puede medir, entonces la ciencia no puede hacer ciencia de eso, ¿sí? No puede hacer experimentos de eso. ¿Por qué? Pues porque es obvio, la ciencia tiene entonces un límite. Y cuando digo límite no me refiero a algo moral, que también lo tiene, por supuesto, sino a un límite propio. La ciencia nos otorga un conocimiento verdadero, pero al final limitado. Escuchemos eso. Me acuerdo mucho del padre Manuel Carreira cuando decía eso, ¿no? Decía que la ciencia va de aquí hasta acá. Y después de eso la ciencia ya no puede continuar porque ya no le da para sus aparatos, por decirlo, ya no le da más para allá. Entonces, ¿qué viene después de esto? Viene el tercer tipo de conocimiento. Nosotros también conocemos por la razón. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la razón que la experiencia ordinaria, ¿eh? La experiencia ordinaria es muy básica, muy, muy básica. Luego viene el conocimiento científico y luego viene el conocimiento por la razón. Adivinen cómo llamamos a este conocimiento por la razón. Lo llamamos filosofía. El conocimiento filosófico, la filosofía, obviamente, vivimos, y es lo que quería compartirles, vivimos en una sociedad, en una cultura que desprecia, permítanme usar esta palabra tan fuerte, pero desprecia lo que no, lo que no da dinero, ¿no? Desprecia lo especulativo, desprecia lo racional. Me explico un poquito más. Cuando ahí está hasta el chiste, por así decirlo, ¿no?
cuando el joven o la joven dice al papá o a la mamá, es que fíjate que quiero estudiar artes plásticas. No, mi hijo, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No? Yo quiero estudiar filosofía. No, no, pero ¿de qué vas a vivir? No, estudia una carrera que te deje, ¿no? Estudia medicina, estudia derecho, o sea, algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra cultura es así. Nuestra cultura es muy pragmática. Entonces, como es muy pragmática, no nos deja tiempo para la reflexión. Por eso es que, de hecho, en ocasiones la reflexión es tan cotizada, por supuesto, ¿no? Vemos que lo que queremos a veces es que alguien nos ayude a reflexionar algún tema que tenemos en puerta. Entonces, eh, aún así, repito, después de la... esto surge porque vivimos en una época que es posterior a la ciencia. Por ser posterior a la ciencia, le dio a ella, a la ciencia, le dio todo el capital. Y yo solamente voy a creer lo que la ciencia me diga. Si la ciencia me lo dice, yo lo creo. Únicamente lo que me diga la ciencia, yo lo creo. Oye, y si la ciencia no me lo dice, entonces no lo creo. Fíjate cómo se volvió tan tajante algo que de por sí era limitado, ¿no? Y entonces, si la ciencia dice que esto es así, así debe ser. Si la ciencia dice que no es así, pues no es así entonces. Nos volvimos esclavos de una herramienta de conocimiento. Una muy buena herramienta, pero al fin y al cabo no es la más grande. Por eso, de hecho, perdón, cuando hemos visto, ¿no? Que cuando algunos comerciales nos quieren incitar a comprar determinados productos, una táctica que utilizan es decir científicamente comprobado. Porque dicen científicamente, ya está comprobado por la ciencia, entonces debe ser 100% cierto, ¿no? Totalmente cierto, ahí está. Nos han vendido porque somos de esa época. Entonces, en ese sentido, pues obviamente que somos de esta época, de la época de la ciencia, mejor dicho, del cientificismo. No tanto de la ciencia, sino del cientificismo. Entonces, pues así lo tenemos. Pero, repito, no es la única forma de conocer porque de hecho la ciencia es limitada. La ciencia nos puede hablar, el caso que siempre se pone es el Big Bang, ¿no? La ciencia propone como algo plausible y cierto la teoría del Big Bang. Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero si le preguntas a la ciencia, ¿y por qué surgió esto? ¿De dónde venía? Bueno, ahí sí la ciencia ya no llega. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Ahí sí la ciencia ya no puede llegar más allá. Pero tenemos la razón. Entonces la razón nos ayuda a entender otros conocimientos que la ciencia no puede acceder a ellos. La razón, la filosofía, entonces es otra forma de conocer, mediante el sano uso de la razón. A esto me refiero con argumentaciones. Y el cuarto uso, o mejor dicho, la cuarta forma de conocer, es la que llamamos el conocimiento teológico. ¿Qué significa esto? Muy bien. Significa que el ser humano puede conocer por otros, ¿sí? A lo mejor mi experiencia no me ayuda. A lo mejor la ciencia no me ha podido ayudar. A lo mejor mi misma razón no ha alcanzado a llegar. Pero ¿sabes qué? Conozco porque otro me lo dijo. Lo sé porque otro me lo compartió. Ese es el conocimiento que llamamos conocimiento por fe o conocimiento teológico. Hay fe en lo humano y fe en lo divino. Es decir, ahorita que estoy enfermo, por ejemplo, y voy siguiendo el tratamiento, unas pastillas que me tomo, yo, yo no hice las pastillas. Yo no experimenté las pastillas. Yo le creo al doctor que me recetó las pastillas. Entonces, eso es fe. Fe en lo humano, por supuesto, ¿no? Siempre son los mismos ejemplos que vamos poniendo. Si yo como un alimento que hizo mi familia, pues yo confío en ellos, ¿no? Entonces, eso es tener fe en los demás. Un caso que es muy curioso, ¿no? El matrimonio. El matrimonio es fe en el otro. O sea, no es nada más decir yo le voy a poner todo de mi parte, sino también es fe en el otro. Entonces, hacemos muchas cosas por fe. Lo malo es que como la palabra fe en esta circunstancia, en esta cultura de vida, no, pues no nos gusta mucho, ¿verdad? La palabra fe nos gusta más la palabra ciencia, de ahí viene el problema. Bueno, después de eso entonces,
También hay fe en lo divino, es decir, en lo que Dios dice. Ahora bien, cuando hablamos de la existencia de Dios, tenemos que entender lo siguiente. De esos 4 tipos de conocimiento, hablar de la existencia de Dios, desde el primero de ellos, desde la experiencia, llega a ser, hasta cierto punto, posible. Es decir, la gente ordinariamente puede saber un poquito de Dios, de su existencia. ¿Por qué? Porque somos religiosos por naturaleza. Entonces, de alguna manera sí podemos entender y aceptar que existe Dios. Segundo punto, la ciencia. ¿La ciencia puede hablar de la existencia de Dios? No, la ciencia no puede hablar ni de la existencia ni de la inexistencia de Dios. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir así, se llaman objetos, objetos de estudio. La ciencia tiene muchos objetos de estudio, pero Dios no es objeto de estudio de la ciencia. Como decía el padre Jorge Loring, que en paz descanse, un gran teólogo y también muy intelectual, decía él lo siguiente: se es creyente o se es ateo, pero no por razones científicas. Yo no puedo ser creyente por razones científicas, pero tampoco puedo ser ateo por razones científicas. Se es creyente o se es ateo por algo ajeno a la ciencia. ¿Sí? Lo digo de otra manera. Hay científicos creyentes, hay científicos ateos. Hay gente que no es científica creyente, hay gente que no es científica atea. Y esto hay que ponerlo bien claro, porque actualmente hay una frase que dice así: tú crees en Dios porque te lo han dicho. Yo no creo en Él porque creo en la ciencia. Oye, qué horror, qué horror. El que dice eso, actualmente el meme, ¿no? El que dice eso queda como payaso. De verdad, el que dice que por ser científico no cree en Dios, porque cree en la ciencia, híjole, está quedando como payaso. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene a Dios por objeto de estudio. No puede. No puede. ¿Se acuerdan que decíamos los límites de la ciencia? Un límite de la ciencia es ese, que no se puede medir algo, y entonces si no lo puede medir, no puede hablar de él, no puede estudiarlo. Entonces, a Dios la ciencia no lo puede estudiar, como para estudiar ni su existencia ni su inexistencia. Hay gente que dice, la ciencia ha demostrado la inexistencia de Dios. Están mal. O sea, realmente están muy mal, porque la ciencia no puede ni afirmar, escucha esto, porque también hay gente que se pone en el otro extremo. La ciencia no puede afirmar la existencia de Dios, porque hay algunos que dicen, no, es que ya la ciencia demostró. No, la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, pero tampoco puede demostrar la inexistencia. ¿Por qué? Porque para hablar de Dios y de su existencia se requiere de otro tipo de conocimientos o herramientas. Ahora bien, tercer tipo de conocimiento, la filosofía, la razón. La razón nos puede hablar de la existencia de Dios. Es así. La razón, por supuesto que sí nos puede hablar de la existencia de Dios. Aquí es donde, por ejemplo, se enmarcan los muchos argumentos. Los más clásicos son las 5 vías tomistas para hablar de la existencia de Dios. Ninguna de estas vías es, fíjense nada más, no es, o ninguna es científica al estilo de la ciencia experimental, por supuesto, pero ninguna es irracional, que es lo importante. La ciencia y la filosofía tienen una misma herramienta, que es la razón. No se puede hacer ciencia sin razón, no se puede hacer filosofía sin razón. Pero mientras la ciencia, además de la razón, utiliza experimentos, por así decirlo, la filosofía es 100% razón. Con esto quiero decir que sí se puede hablar de la existencia de Dios a partir de argumentos racionales filosóficos, insisto, ¿no? Ahora bien, dicho eso, tenemos que decir otra cosa. Estas argumentaciones para hablar
de la existencia o inexistencia de Dios, si bien es cierto que no son rechazadas por la razón, se dice así, no repugnan a la razón, pues no todos las aceptan, ¿sí? Entonces, si yo dijera, a ver, vamos a ver, ¿cuántos hijos habrá tenido mi tatarabuelo? ¿Menos de 5 o más de 5? Bueno, pues alguien puede hacer uso de una estructura racional exquisita y llegar a la conclusión de que tuvo menos de 5 hijos. Y alguien puede usar una estructura racional exquisita y decir que tuvo más de 5 hijos. Entonces, el hecho de que haya una secuencia lógica, racional, que nos lleve a decir Dios sí existe, tampoco quiere decir que ya es definitiva, ¿no? Por poner un ejemplo de las cuestiones de Dios. Eh, de las 5 vías, la famosa vía de la causalidad, que es una de las más socorridas. Miren, todo existe por algo anterior. En, en filosofía se usa mucho algunas palabras, por ejemplo, eh, causa y efecto, que es a lo mejor la forma de decirlo ya nos ayuda muchísimo, ¿no? Algo es una causa de otra cosa y lo otro pues es causado, por supuesto, ¿no? Entonces, yo causo algo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy causa de mi hijo, junto con su madre, por supuesto, ¿no? Somos causa de nuestro hijo, nosotros lo causamos, pero al mismo tiempo yo fui causado, ¿verdad? Y al mismo tiempo mis padres fueron causados. Y ahí nos podemos ir. Pero aquí viene una cosa que es 100% racional. ¿Podríamos irnos así hasta el infinito? Y la respuesta es que no. Obviamente no, porque el infinito no existe. No existe algo que sea infinito. Y es más, sabemos que en algún momento todo tuvo un inicio. Entonces, todo de entrada, todo lo que conocemos, perdón, ha sido causado y puede causar otras cosas. Muy bien. Pero no podemos irnos al infinito buscando causas. Así pues, necesitamos por fuerza una causa que no haya sido causada. Así le llamamos, la causa incausada. Y dice Santo Tomás, a esa causa incausada le llamamos Dios. La primera de todas las causas, la que hizo que todo llegara a ser. ¿Sí? Entonces, esa es una de las 5 vías tomistas, repito. Hay otras, la del orden, los seres contingentes, movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están las otras. Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Vamos por partes. ¿Se puede hablar de la existencia de Dios? Sí. De manera, uno, empírica, porque tenemos la facultad, decíamos, de la religiosidad. Dos, se puede hablar de Dios de manera racional, como estamos poniendo un ejemplo muy sencillo. Y tres, que es la más importante para nosotros en ese sentido, se puede hablar de Dios desde la fe. Es decir, el bloque anterior lo terminábamos diciendo que Dios, además de que dejó en nosotros esa capacidad de buscarlo, también se reveló. Entonces, el conocimiento de Dios por fe es justamente el conocimiento de la revelación. Ahí está. De los 4, fíjate nada más, de los 4 tipos de conocimiento, 3 de ellos nos pueden llevar a hablar de Dios. Solamente uno no, el de la ciencia. Y actualmente, eso es lo curioso, que como actualmente lo que nos rige es la ciencia, insisto, pensamos que lo es todo. No, no, no. Es una forma de conocer y es la única en la que no podemos hablar de Dios, pero por la misma naturaleza de Dios y por la misma naturaleza de la ciencia. Entonces, pues ahí está, ¿no? De que podemos hablar de la existencia de Dios, sí, existe Dios, por supuesto que sí. Y entonces vendrá la siguiente cuestión. Bueno, eh, ya dijimos que existe Dios, pero ya habíamos comentado que, pues la verdad es que, aunque no hemos todavía ahondado en ninguna de las religiones del mundo, de las grandes religiones,
pues hay que preguntarnos y hay que decirnos, oye, pero es que si existe Dios, ¿cuál de todos es? ¿Verdad? ¿Es el Dios de los judíos o el Dios del Islam? Fíjate, ¿cómo voy a decir? ¿El de los judíos, el del Islam o el del cristianismo? Y alguien me podría decir, pero los tres como que van por lo mismo. Vamos a ver, llegaremos a ver eso. Ya si no le podemos cambiar. ¿Sabes qué? Con el budismo o el hinduismo. Pero hay que ver ahí más o menos qué onda con los tipos de dioses también. O incluso con algunas otras religiones que no vamos a tratar, pero que también existen por ahí, ¿no? Entonces, si todas hablan de Dios, una, ¿cuál es el Dios verdadero? De eso vamos a tratar en las siguientes sesiones. Pero dos, la vamos a dejar de una vez aquí como puesta. Si hay solamente un Dios verdadero, o hay muchos, que lo vamos a ver en las siguientes sesiones, si hay un Dios verdadero, significa que los demás dioses pues no son, por supuesto, ¿no? Entonces significa que los demás, voy a decir así, le están rezando al aire, si queremos verlo así, o peor aún, significa que están depositando su confianza, su salvación en la nada. Alguien puede decir así. Bueno, pues para ir eh, avanzando en esto, repito, al final tenemos que hacer obviamente toda esta recolección de datos, por supuesto, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y entonces hay salvación en todas las religiones? ¿A qué nos referimos? A que si practicando cualquier religión podríamos salvarnos, vamos por partes, vamos por partes. Y voy a atreverme a avanzar un poquito. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras de Jesús. Ahora bien, para el creyente cristiano, dirá, esto que dice el Señor Jesús, pues debo tomarlo de quien viene, del que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, del que yo considero verdaderamente Dios, en quien pongo mi confianza, mi fe, mi vida. Yo soy el camino. ¿Qué significa entonces? Que no hay otro camino, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos, eh, que, que, que a Jesús se le ha otorgado el ser Señor y Mesías. Dice San Pablo a los filipenses que se le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, la salvación, el cristiano acepta que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, no hay muchas verdades, sino solamente una, y Él es la vida. Entonces, ¿se puede salvar a alguien que no pertenezca al cristianismo? Es más, todavía dice el Evangelio de San Marcos, ¿no? Dice, bueno, vayan por todo el mundo y el que crea y se bautice se salvará, pero el que no se condenará. Y entonces queda así como la pregunta si es posible. Desde ya, vamos a responder que sí es posible. Primera anotación, sí es posible que un budista se salve, sí es posible que un hinduista se salve, claro que sí es posible, pero vienen las aclaraciones. Pero el budista no se va a salvar por Buda. El hinduista no se va a salvar por Vishnu o cualquier deidad de las que después vamos a hablar. Nadie que no crea en el Señor Jesús, sin ser su elección, por así decirlo, se va a condenar por el simple hecho de no ser cristiano. No, 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 no. Sí existe la salvación en otras religiones, sí es posible, pero no por su propia religión, sino que si el budista se llega a salvar, lo hará en función de los méritos de Cristo. Oye, pero ni lo conoció. Claro que no lo conoció, pero vamos a ver cómo llegaría para ellos la oferta de la salvación. Cómo llegaría para algunos esa oferta de ser salvos. Pero también hay otra cosa muy interesante, que a veces preguntamos por la salvación en otras religiones, pero olvidamos preguntar por la salvación en el cristianismo. ¿Cómo? Pues si es obvio que los cristianos se van a salvar. Permíteme tantito. Lo obvio es
que los cristianos tienen todo para salvarse, pues tienen a Cristo. Eso es lo obvio. Pero no es tan obvio que todos los cristianos hayan ya elegido a Jesús como su Señor y Salvador. Eso no es obvio, porque hay muchos cristianos que lo son por tradición, que lo son de nombre, que lo son solamente por cultura, pero que en realidad no son cristianos, es decir, no han optado con sus palabras y con su vida por Cristo, ni han adoptado los valores del reino. Entonces, algunos de nosotros que nos decimos cristianos, en realidad estamos rechazando a Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado porque no es en automático que el cristiano se salva, ni en automático que los budistas se condenan. Para nada, para nada. Pero venía la siguiente aclaración que decíamos. Ah, pues mira, ¿sabes qué? Ya que me dices esto, qué bueno porque pues aquí en la iglesia católica me piden que me confiese, que comulgue, que vaya a misa, me piden un montón de cosas. En otra iglesia protestante me dicen que tengo que dar el diezmo y pues la verdad no me gusta eso del diezmo y que tengo que hacer y tal cosa. Pero conocí una iglesita por allá que no te pide nada. Y si total, en cualquier lugar me puedo salvar, pues mejor me voy para esa iglesia chiquita donde no te piden absolutamente nada. No, no, no. Estás mal. Así no funciona esto. Entonces, vamos a ver justamente que el que ha conocido, el juicio que será sobre él o sobre ella, justamente será en esa misma línea. Siempre pongo este ejemplo y con él voy a terminar la sesión del día de hoy. A veces tengo alumnos que empiezan el semestre conmigo tranquilamente y en ocasiones me ha tocado algún alumno que llegó a medio semestre. Distintas razones, ¿no? Perdón. Y obviamente aprobado por la escuela. Entonces, pues a los alumnos que están conmigo desde el primer día del semestre, ya les encargué tareas, ya les encargué trabajos, exposiciones, a lo mejor ya tuvimos un primer examen parcial y todo eso. Al alumno que llegó después, ¿lo puedo evaluar igual que a los primeros? Respuesta, no. Debo yo adaptar la materia, por así decirlo, para que ese alumno, sin perder el contenido de la misma, sea evaluado justamente, de manera muy justa. Y en ese sentido, a lo mejor a ese alumno le digo, ¿sabes qué? Haz un resumen de esos temas que te voy a dar y con ese resumen podemos ya como que ir tranquilamente avanzando porque ya habrás visto, leído lo que los otros ya vieron y que expusieron y demás. O a lo mejor al contrario, le digo al alumno, además de eso, te va a tocar mucho más trabajo en la segunda parte, que es en la que tú estás, porque pues obviamente que tienes que ponerte al tanto, porque tú lo has expuesto, y los demás ya expusieron 2, 3 veces, tú no has hecho, entonces sin cargar la mano, pero sabiendo que obviamente no puede ser la evaluación exactamente igual que los demás. Lo mismo pasa con las religiones. Exactamente lo mismo pasa con religiones. Dios, a los que nos declaramos cristianos, pues ahora sí que nos va a evaluar según el cristianismo, por así decirlo. Pero a los que no se declaran cristianos sino de otras religiones, les ofrecerá la salvación en Cristo, porque repito, no hay otra forma, no hay otra forma, pero los evaluará de acuerdo con algo más. ¿Con qué, Sergio? Tú dinos con qué. No sé, no soy Dios, ¿verdad? Él sabrá cómo los evalúa, cómo los juzga, pero lo que sí sé es que Él es bueno y quiere que todos nos salvemos. Y como quiere que todos nos salvemos, hará lo posible para que justamente alcancemos la felicidad eterna. No puede simplemente decir Dios, híjole, pues yo quería que todos se salvaran, pero pues aquel es budista, ya se condenó. Híjole, yo quería que todos se salvaran, pero el otro es hinduista, ya se condenó. No, Dios sabrá qué es lo que hace. Por eso nuestra iglesia dice, la misericordia de Dios es la que va a hablar en esa evaluación. ¿Cómo le va a hacer? No sabemos, porque hasta nuestra más grande muestra de misericordia se queda corta con la misericordia de nuestro Señor. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tú estás de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que te proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.